La fotografía estaba doblada por las esquinas, amarillenta por el paso de 6 décadas. En ella, una niña de apenas 8 años sonreía radiante entre los rosales de un jardín colonial en Guanajuato, México. Su vestido blanco contrastaba con las flores rojas que la rodeaban, y sus ojos oscuros miraban directamente a la cámara con una inocencia que partía el corazón. La fecha escrita al reverso con tinta descolorida decía, 15 de mayo de 1954, Lupita en el jardín de la Casa Grande. Sin embargo, esa fotografía mostraba a una niña vestida con elegancia, en un jardín que solo podían tener las familias más acomodadas de Guanajuato. ¿Por qué su abuela había mentido sobre su infancia? Sofía volteó la fotografía una vez más y notó algo que no había visto antes, una sombra borrosa en el fondo, cerca de la puerta de hierro forjado. Parecía la silueta de alguien observando, y había una inscripción casi invisible en la esquina inferior, antes de que todo cambiara. Sosteniendo la foto contra la luz de la tarde que entraba por la ventana del desván, Sofía sintió un escalofrío. Su abuela había guardado ese secreto durante toda su vida. Ahora, 2 semanas después de su funeral, ese secreto exigía ser descubierto, y Sofía estaba decidida a encontrar la verdad, sin importar lo que costara. Guanajuato, mayo de 1954. La ciudad colonial brillaba bajo el sol de primavera, sus calles empedradas serpenteando entre edificios coloridos que databan de la época virreinal. En lo alto de una colina, la Casa Grande de los Villaseñor dominaba el paisaje como un recordatorio de la aristocracia que había gobernado esas tierras durante generaciones. Era una mansión imponente de cantera rosa, con balcones de hierro forjado y un jardín que parecía sacado de un sueño europeo. En ese jardín, Guadalupe Lupita Villaseñor posaba para una fotografía, ajena al destino que la esperaba. Era la hija menor de don Rodrigo Villaseñor y doña Elena de la Torre, 2 de las figuras más prominentes de la sociedad guanajuatense. La niña no sabía que en pocas horas, su mundo de privilegios y risas se desmoronaría para siempre. Esa tarde, mientras el fotógrafo preparaba su equipo, nadie notó al hombre que observaba desde las sombras. Nadie vio la carta que un mensajero entregó discretamente a don Rodrigo. Nadie escuchó la conversación urgente que siguió detrás de las puertas cerradas del estudio. La familia Villaseñor estaba a punto de enfrentar una tragedia que los obligaría a desaparecer de la alta sociedad mexicana, borrando su existencia como si nunca hubieran pisado esas tierras. 60 años después, Sofía Mendoza, una periodista de 32 años que trabajaba en Ciudad de México, se encontraba en el desván de la casa modesta donde su abuela había vivido sus últimos años en León. La diferencia entre la niña de la fotografía y la mujer humilde que conoció era tan abismal que parecía imposible que fueran la misma persona. Sofía tomó su teléfono y llamó a su hermano menor, Javier. «Encontré algo que no tiene sentido», dijo, su voz temblando ligeramente. «Creo que la abuela nos ocultó algo muy grande, algo que explica por qué nunca quiso hablar de su pasado». La mañana del 15 de mayo de 1954 había comenzado como cualquier otra en la Casa Grande de los Villaseñor. Lupita se despertó en su habitación llena de muñecas de porcelana importadas de Francia, con las cortinas de encaje filtrando la luz dorada del amanecer. Su nana, Rosario, una mujer zapoteca que había servido a la familia durante 20 años, la ayudó a vestirse con el traje blanco que su madre había elegido especialmente para la fotografía. «Señorita Lupita, debe quedarse quieta para el fotógrafo», le recordó Rosario mientras peinaba sus largos rizos oscuros. «Don Rodrigo quiere que esta foto salga perfecta. Dice que es importante para la familia». Lupita asintió, aunque no entendía por qué de repente su padre insistía en tomar tantas fotografías. En las últimas semanas, había notado cambios extraños en la casa. Sus padres hablaban en susurros que cesaban cuando ella entraba a las habitaciones. Su padre pasaba horas encerrado en su despacho con hombres de aspecto serio que llegaban a altas horas de la noche.
Su madre, normalmente alegre y cariñosa, tenía círculos oscuros bajo los ojos y sonreía menos. «Rosario», preguntó Lupita mientras bajaban la gran escalera de mármol hacia el jardín. «¿Por qué mamá está tan triste últimamente?» La nana apretó su mano con cariño pero no respondió. Había secretos que circulaban por esa casa, secretos que incluso una niña podía sentir en el aire pesado de las últimas semanas. El jardín era el orgullo de doña Elena. Había dedicado años a cultivar rosas traídas de España, jazmines de la India y bugambilias mexicanas que trepaban por las paredes de cantera. Era su refugio, el lugar donde encontraba paz cuando las exigencias de la sociedad guanajuatense se volvían abrumadoras. Ese día, las rosas estaban en su máximo esplendor, rojas como la sangre contra el verde profundo de las hojas. El fotógrafo, don Arturo Ramírez, ya había llegado. Era un hombre mayor con bigotes grises y manos temblorosas que ajustaba su cámara de gran formato con meticulosa precisión. Había fotografiado a 3 generaciones de Villaseñor, y conocía cada rincón de esa propiedad. Pero ese día, mientras preparaba la toma, había algo diferente en su mirada, una tristeza que Lupita no podía comprender. «Lista, señorita Lupita», dijo don Arturo con una sonrisa forzada. «Parece junto a las rosas rojas, justo ahí, y sonría como solo usted sabe hacerlo. Recuerde este momento, porque los momentos hermosos son tesoros que guardamos en el corazón». Lupita se colocó donde le indicaba, rodeada de flores, con la casa grande e imponente detrás de ella. El sol de la mañana creaba un halo dorado alrededor de su cabeza. Sonrió naturalmente, sin saber que esa sería la última fotografía de su vida como Lupita Villaseñor, heredera de una de las fortunas más grandes de Guanajuato. El obturador de la cámara hizo clic, capturando ese instante para la eternidad. En el fondo de la imagen, apenas visible junto a la puerta de hierro forjado que conducía a los establos, una figura oscura observaba. Era Mateo, el hijo del jardinero, un joven de 16 años que había crecido en las tierras de los Villaseñor. Él sabía cosas que nadie más sabía, había escuchado conversaciones que no debía haber escuchado, y en sus ojos había una mezcla de terror y determinación que la cámara apenas logró capturar. Esa tarde, mientras Lupita merendaba pan dulce y chocolate caliente en la terraza, un automóvil negro se detuvo frente a la entrada principal. 2 hombres con trajes oscuros y sombreros bajaron del vehículo. Uno de ellos llevaba un portafolio de cuero que apretaba contra su pecho como si contuviera secretos peligrosos. Don Rodrigo los recibió personalmente, su rostro pálido como el mármol de las estatuas del jardín. Lupita observó desde la terraza mientras su padre conducía a los hombres al interior de la casa. Rosario apareció a su lado, tomándola del brazo con firmeza. «Venga, señorita, es hora de que vaya a su habitación». La urgencia en su voz hizo que Lupita obedeciera sin protestar. Desde su ventana en el segundo piso, Lupita podía ver el jardín donde había posado esa mañana. Las rosas brillaban bajo el sol de la tarde, ajenas a la tormenta que estaba a punto de desatarse. En algún lugar de la casa, detrás de puertas cerradas, su padre estaba tomando decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Y en el jardín, entre las sombras que se alargaban con el atardecer, Mateo seguía observando, guardando secretos que llevaría consigo durante décadas. La cena de esa noche fue tensa y silenciosa. Don Rodrigo apenas probó su comida, moviendo el mole con su tenedor mientras su mirada se perdía en algún punto distante. Doña Elena había estado llorando, sus ojos estaban hinchados y evitaba mirar a su esposo. El hermano mayor de Lupita, Carlos, un joven de 15 años que estudiaba en un internado en la Ciudad de México y había regresado esa semana, observaba a sus padres con preocupación creciente. «Papá», comenzó Carlos, rompiendo el silencio que pesaba sobre el comedor como una lápida. «¿Qué está pasando? Todos en el pueblo hablan de cosas extrañas. En el mercado, la gente deja de hablar cuando me acerco.
Don Rodrigo levantó la vista, y Lupita vio algo en los ojos de su padre que nunca había visto antes: miedo. Era un hombre que siempre había irradiado confianza y autoridad, respetado y temido en igual medida en toda la región, pero esa noche parecía haber envejecido 10 años. Hijo, hija, dijo finalmente, dejando su tenedor sobre el plato con un tintineo que resonó en el comedor de techos altos. Hay cosas que deben saber. Mañana, nuestra vida cambiará. No puedo explicarles todo ahora, pero deben estar preparados para hacer sacrificios. Grandes sacrificios. Lupita sintió como su estómago se retorcía. ¿Qué clase de sacrificios, papá? Antes de que don Rodrigo pudiera responder, se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Era medianoche según el reloj de pie en el vestíbulo, y nadie tocaba la puerta de los Villaseñor a esas horas. Don Rodrigo se levantó abruptamente, su silla raspando el piso de mármol. «Quédense aquí», ordenó con voz firme. «Pase lo que pase, no salgan de este comedor». Pero la curiosidad venció al miedo. Carlos y Lupita se acercaron sigilosamente a la puerta del comedor, asomándose apenas para ver qué ocurría en el vestíbulo. Lo que presenciaron quedaría grabado en sus memorias para siempre. 4 hombres habían entrado a la casa, llevaban uniformes que Lupita no reconocía, y sus rostros eran duros como piedra. El que parecía estar al mando sacó unos papeles de su chaqueta. «Don Rodrigo Villaseñor, está usted bajo arresto por fraude, malversación de fondos públicos y asociación con elementos comunistas. Todo su patrimonio queda embargado por orden del gobierno federal». El mundo de Lupita se tambaleó. ¿Comunistas? ¿Fraude? Esas palabras no tenían sentido. Su padre era un hombre honorable, respetado en todo Guanajuato. Había construido escuelas y hospitales. Empleaba a cientos de personas en sus minas de plata. ¿Cómo podían acusarlo de tales cosas? Doña Elena corrió hacia su esposo, pero uno de los hombres la detuvo. «Señora, si interfiere, también será arrestada». Su voz era fría, burocrática, desprovista de cualquier empatía. Don Rodrigo permaneció sereno, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Elena, escúchame con atención», dijo, mirando fijamente a su esposa. «Lleva a los niños con tu hermana en Guadalajara. Esta noche, no esperes al amanecer, y recuerda lo que hablamos sobre el lugar seguro». «¿El lugar seguro?». Doña Elena parecía confundida, sus ojos llenos de lágrimas. «Tú sabes a qué me refiero», insistió don Rodrigo. «Rosario sabe, ella los ayudará». Los hombres se llevaron a don Rodrigo esa noche. Lupita y Carlos observaron desde las sombras mientras su padre era escoltado hacia el automóvil negro que esperaba afuera. Justo antes de entrar al vehículo, don Rodrigo miró hacia la ventana donde sabía que sus hijos estaban escondidos. Sus labios formaron palabras silenciosas que Lupita pudo leer claramente: «Los amo, perdónenme». El automóvil desapareció en la noche, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Doña Elena se desplomó en el suelo de mármol del vestíbulo, sollozando de una manera que partía el alma. Rosario apareció de inmediato, ayudándola a levantarse con una fuerza sorprendente para su edad. «Señora, debemos irnos. Ahora, si lo que don Rodrigo teme es cierto, vendrán por ustedes también». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad frenética. Rosario empacó maletas con lo esencial, algo de ropa, joyas pequeñas que pudieran venderse, documentos importantes. Doña Elena se movía como en trance, siguiendo las instrucciones de la nana sin pronunciar palabra. Carlos trataba de mantenerse fuerte, pero Lupita podía ver el terror en sus ojos. «Rosario», susurró Lupita mientras la nana empacaba su pequeña maleta, «¿qué va a pasar con nosotros? ¿Volveremos a ver a papá?». La nana se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos callosas. «Señorita Lupita, escúcheme bien. A partir de esta noche, usted ya no es Lupita Villaseñor. Ese nombre debe morir esta noche, ¿entiende? Debe olvidarse de esta casa, de este jardín,
de todo lo que ha conocido. Es la única manera de que sobreviva. Morir, pero yo no entiendo. Lo entenderá algún día, dijo Rosario, besando su frente. Ahora debe ser valiente, más valiente de lo que jamás ha sido. A las 3 de la madrugada, cuando la luna estaba alta sobre Guanajuato, doña Elena, Carlos, Lupita y Rosario salieron por la puerta trasera de la casa grande. Un automóvil viejo esperaba en el camino de servicio, conducido por Mateo, el hijo del jardinero. Sus ojos encontraron los de Lupita por un momento, y en ellos había una promesa silenciosa: guardaré tu secreto. Mientras el automóvil se alejaba por los caminos polvorientos que rodeaban la propiedad, Lupita miró hacia atrás una última vez. La casa grande se alzaba contra el cielo estrellado, sus ventanas oscuras como ojos ciegos. El jardín donde había sonreído esa mañana ya era parte de otro mundo, de otra vida. Apretó contra su pecho la muñeca de porcelana que Rosario le había permitido llevar, su único vínculo con la niña que había sido. No sabía que nunca volvería a ver esa casa. No sabía que su padre moriría en prisión 6 meses después, su reputación destruida por acusaciones que nunca pudo refutar. No sabía que pasaría el resto de su vida escondiendo su verdadera identidad, viviendo en la pobreza, trabajando con sus manos, fingiendo ser alguien que nunca fue. Todo lo que sabía, mientras el automóvil se adentraba en la oscuridad de la noche mexicana, era que su vida había terminado y comenzado al mismo tiempo. El viaje desde Guanajuato hasta León fue interminable, aunque en realidad solo tomó unas pocas horas. Doña Elena permaneció en silencio todo el camino, mirando por la ventana mientras el paisaje se desdibujaba en la oscuridad. Carlos intentaba mantener la compostura, pero sus manos no dejaban de temblar. Lupita se quedó dormida contra el hombro de Rosario, agotada por el terror y la confusión. Llegaron a León cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que contrastaban cruelmente con la oscuridad de su situación. Mateo detuvo el automóvil frente a una casa modesta en las afueras de la ciudad, en un barrio donde las calles eran de tierra y las casas de adobe. Era un mundo completamente diferente al que Lupita había conocido. ¿Dónde estamos?, preguntó Carlos, mirando alrededor con incredulidad. Esto no es la casa de la tía Magdalena en Guadalajara. Rosario intercambió una mirada significativa con doña Elena. Cambio de planes, joven Carlos. No podemos ir a Guadalajara. Sería el primer lugar donde los buscarían. Su padre tenía preparado este refugio por si algo así ocurría. Aquí estarán seguros. Al menos por ahora. La puerta de la casa se abrió y apareció un hombre mayor, delgado y con el rostro curtido por el sol. Se llamaba Justino Mendoza, y había trabajado para don Rodrigo en secreto durante años. Era su confidente, su aliado en asuntos que la familia nunca había conocido. Rápido, entren, dijo con voz ronca. No podemos arriesgarnos a que los vecinos hagan preguntas. El interior de la casa era pequeño y austero, 2 habitaciones diminutas, una cocina con un fogón de leña, paredes sin pintura. Para Lupita, que había crecido en habitaciones más grandes que toda esa casa, era como entrar en un mundo al revés. Se sentó en una silla de madera que crujió bajo su peso, abrazando su muñeca de porcelana mientras trataba de no llorar. Justino cerró todas las cortinas y se sentó frente a doña Elena. Señora, debo explicarle la situación. Don Rodrigo sabía que esto podía suceder. Él estuvo involucrado en cosas que pensó que ayudarían a México, pero hizo enemigos poderosos. No puedo revelarle todos los detalles, pero lo que sí puedo decirle es que las acusaciones son falsas. Sin embargo, eso no importa. La maquinaria ya está en movimiento. Su esposo será juzgado, condenado, y todo lo que poseen será confiscado. ¿Y nosotros?, preguntó doña Elena con voz temblorosa. ¿Qué será de nosotros? Deben desaparecer, dijo Justino con firmeza. Los Villaseñor ya no pueden existir. He preparado documentos falsos para ustedes, nuevos nombres, nuevas identidades. A partir de hoy,
Ustedes son la familia Méndez, parientes míos que han venido del campo a trabajar en las curtidurías. Nadie debe saber quiénes fueron realmente. Carlos se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con estrépito. Esto es una locura. Somos los Villaseñor. No podemos simplemente desaparecer. Pueden y deben, interrumpió Rosario con dureza inusual. Joven Carlos, entienda la gravedad de la situación. Si alguien descubre dónde están, sus vidas correrán peligro. Su padre hizo algo muy valiente y muy peligroso, y ahora ustedes pagan el precio, pero al menos están vivos. Pueden tener futuro si son inteligentes. Los días siguientes fueron un proceso doloroso de transformación. Lupita Villaseñor se convirtió en Guadalupe Méndez, hija de campesinos, niña pobre sin educación formal. Le cortaron su largo cabello rizado, sustituyeron sus vestidos elegantes por ropa sencilla de algodón. Le enseñaron a caminar diferente, a hablar diferente, a ser alguien completamente nueva. Lo más difícil fue aprender a vivir en la pobreza. Lupita nunca había lavado su propia ropa, nunca había cocinado su propia comida, nunca había dormido en un colchón de paja sobre un suelo de tierra. Cada aspecto de su nueva vida era una lección de humildad y supervivencia. Rosario se quedó con ellos durante esas primeras semanas cruciales, enseñándoles cómo sobrevivir en ese mundo que desconocían por completo. Carlos fue el que más sufrió con la transformación. A sus 15 años, había estado a punto de heredar un imperio. Ahora trabajaba 12 horas al día en una curtiduría, sus manos delicadas destrozadas por los químicos y el trabajo duro. Se volvió amargo y resentido, culpando a su padre por haber puesto en riesgo a la familia con sus actividades políticas secretas. Doña Elena envejeció 10 años en cuestión de semanas. La mujer elegante y refinada que había sido el orgullo de la sociedad guanajuatense se convirtió en una lavandera que trabajaba junto al río con otras mujeres del barrio. Sus manos, que alguna vez solo habían sostenido abanicos de seda y copas de cristal, ahora estaban agrietadas y enrojecidas por el jabón de Sosa, pero nunca se quejó. Había hecho una promesa silenciosa a su esposo, proteger a sus hijos sin importar el costo. Una noche, 6 semanas después de su llegada a León, Justino llegó con noticias que destrozarían lo que quedaba de la familia. Don Rodrigo había muerto en prisión. Oficialmente, había sido un ataque al corazón. Extraoficialmente, todos sabían que había sido asesinado para silenciarlo permanentemente. Los secretos que llevaba murieron con él. Doña Elena no lloró al recibir la noticia. Se había quedado sin lágrimas. Simplemente asintió, como si hubiera estado esperando ese momento desde la noche en que se lo llevaron. Ahora no hay vuelta atrás, dijo con voz hueca. Guadalupe, Carlos, escúchenme bien. Su padre murió para que ustedes pudieran vivir. No desperdicien ese sacrificio. Olviden quiénes fueron. Conviértanse completamente en quienes deben ser ahora. Lupita, sentada en el rincón de esa casa pequeña que ahora era su hogar, apretó su muñeca de porcelana contra su pecho. Era lo único que le quedaba de su vida anterior. Esa noche, mientras todos dormían, salió al patio trasero y cavó un pequeño hoyo bajo un árbol de higuera. Envolvió la muñeca en un pedazo de tela y la enterró cuidadosamente. Era un entierro simbólico, una despedida a Lupita Villaseñor, la niña del jardín de rosas. Cuando regresó a la casa, sus ojos estaban secos, pero había una nueva determinación en su mirada. Guadalupe Méndez acababa de nacer, y esa niña era fuerte, resistente, decidida a sobrevivir en un mundo que no le había dado opciones. La fotografía tomada en el jardín ese fatídico día de mayo permanecería escondida durante décadas, un recordatorio de un mundo perdido, de una vida que existió solo en la memoria y en el papel descolorido de una vieja cámara. Sofía Mendoza conducía por las carreteras sinuosas que conectaban Ciudad de México con Guanajuato, la fotografía de su abuela en el asiento del copiloto. Había pasado 2 semanas investigando obsesivamente, siguiendo pistas que la habían llevado a archivos históricos,
registros de propiedad antiguos y conversaciones con historiadores locales. Lo que había descubierto era tan increíble que aún le costaba creerlo. Su hermano Javier, sentado en el asiento trasero, revisaba documentos en su tableta. Era abogado y había usado sus contactos para acceder a archivos gubernamentales de los años 50. Sofía, lo que encontré sobre la familia Villaseñor es perturbador. Don Rodrigo Villaseñor fue arrestado en mayo de 1954 bajo cargos de fraude y simpatía comunista. Murió en prisión 6 meses después. Toda su fortuna fue confiscada. Su esposa e hijos simplemente desaparecieron de los registros, como si nunca hubieran existido. Sofía apretó el volante, sus nudillos blancos por la tensión. La abuela era una Villaseñor. Esa casa en la fotografía, la investigué, era la casa grande de los Villaseñor, una de las familias más ricas de Guanajuato en esa época, y ella nos dijo toda su vida que creció en la pobreza. ¿Por qué? Para sobrevivir, respondió Javier con convicción. En los años 50, si tenías la etiqueta de comunista o si tu familia caía en desgracia política, tu vida valía nada. Debió cambiar su identidad para protegerse, y para protegernos a nosotros, aunque no lo supiéramos. Llegaron a Guanajuato al atardecer. La ciudad colonial brillaba con sus característicos colores vibrantes, pero para Sofía ahora tenía un nuevo significado. Era la ciudad donde su abuela había nacido, donde había vivido sus primeros 8 años rodeada de lujo y privilegio antes de que todo se derrumbara. Encontrar la casa grande fue más fácil de lo esperado. Ahora funcionaba como un pequeño hotel boutique, restaurado cuidadosamente pero conservando su arquitectura original. El jardín donde Lupita había posado para la fotografía seguía allí, aunque las rosas habían sido reemplazadas por bugambilias y plantas más resistentes al clima. Sofía se paró exactamente donde su abuela había estado 60 años atrás, sosteniendo la fotografía para compararla con el entorno actual. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Aquí estabas, abuelita, eras feliz aquí, antes de que todo cambiara. El dueño del hotel, un hombre mayor llamado don Federico, se acercó con curiosidad. ¿Puedo ayudarlos en algo?, preguntó amablemente. Sus ojos se posaron en la fotografía que Sofía sostenía y se detuvo en seco. Por Dios santo, ¿dónde consiguieron esa foto? Sofía lo miró con sorpresa. Era de mi abuela. ¿La conoce? Don Federico tomó la fotografía con manos temblorosas. Lupita Villaseñor. Claro que la recuerdo. Yo era apenas un niño, pero mi padre trabajaba como jardinero para los Villaseñor. Yo jugaba en estos mismos jardines. Lupita era amable conmigo, aunque yo era solo el hijo del personal. Cuando la familia desapareció esa noche terrible de mayo, nunca supimos qué les había pasado. Hubo rumores, por supuesto. Algunos decían que habían huido a Estados Unidos, otros que habían sido asesinados. La casa fue confiscada por el gobierno y permaneció abandonada durante años. ¿Su padre aún vive?, preguntó Javier urgentemente. Necesitamos hablar con alguien que estuviera allí esa noche. Don Federico negó con la cabeza con tristeza. Mi padre murió hace 10 años, pero había alguien más. Mateo, el hijo mayor del jardinero principal. Él tenía 16 años cuando todo sucedió. Fue quien supuestamente ayudó a la familia a escapar esa noche. Si alguien sabe la verdad completa, es él. ¿Dónde podemos encontrarlo? La voz de Sofía temblaba de anticipación. Vive a las afueras de la ciudad, en el mismo terreno donde estuvo la casa de los trabajadores de la hacienda. Pero les advierto, Mateo nunca ha querido hablar de esa noche. Ha guardado ese secreto durante 6 décadas. No sé si estará dispuesto a romper su silencio ahora. Al día siguiente, Sofía y Javier condujeron hasta las afueras de Guanajuato. La casa de Mateo Hernández era modesta pero bien cuidada, con un jardín pequeño lleno de flores que mostraba la mano experta de alguien que había heredado el amor por las plantas. Cuando tocaron la puerta, un hombre de 70 y tantos años abrió. Tenía el cabello completamente blanco y profundas arrugas alrededor de sus ojos,
pero su postura era erguida y sus ojos, sorprendentemente claros y alertos. ¿Mateo Hernández?, preguntó Sofía con voz suave. El hombre las miró con desconfianza. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren? Sofía extendió la fotografía sin decir palabra. Mateo la tomó y su rostro palideció instantáneamente. Tentar nuevamente a continuar, sus manos comenzaron a temblar y tuvo que sentarse en la silla del porche. Lupita, susurró, después de tantos años. ¿Dónde consiguieron esto? Soy su nieta, dijo Sofía, sentándose junto a él, y necesito saber qué pasó esa noche. Mi abuela murió hace un mes sin nunca decirnos la verdad sobre quién era realmente. Por favor, ayúdeme a entender. Mateo cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, había lágrimas corriéndole por las mejillas. Juré nunca hablar de esto. Le prometí a don Rodrigo que protegería su secreto, pero, supongo que después de 60 años, los muertos merecen paz, y los vivos merecen verdad. Respiró profundamente. Entren, es hora de que alguien conozca la historia completa de lo que realmente sucedió en mayo de 1954. Mateo sirvió café y se sentó frente a Sofía y Javier en su modesta sala. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su propia familia, esposa, hijos, nietos. Una vida completa había transcurrido desde aquella noche fatídica, pero era evidente que los recuerdos permanecían frescos como heridas sin cicatrizar. Tenía 16 años, comenzó Mateo, su voz ronca por la emoción. Trabajaba con mi padre en los jardines de la casa grande. Don Rodrigo era un buen hombre, no como otros patrones que trataban a sus empleados como animales. Él se preocupaba por nosotros, nos pagaba bien, nos trataba con respeto. Por eso, cuando descubrí lo que estaba haciendo, no lo denuncié. ¿Qué estaba haciendo?, preguntó Javier, inclinándose hacia adelante. Mateo tomó un sorbo de su café, reuniendo valor para continuar. Don Rodrigo estaba usando su fortuna para financiar un movimiento clandestino. No eran comunistas, como los acusaron. Eran reformistas que querían cambios en cómo se distribuía la riqueza en México. Querían leyes que protegieran a los trabajadores, que limitaran el poder de los hacendados corruptos, que dieran educación a los pobres. Ideales nobles, pero peligrosos en aquellos tiempos. Hizo enemigos en el gobierno, en el ejército, entre otros aristócratas que veían sus reformas como amenazas. Una tarde, continuó Mateo, sus ojos perdidos en el pasado, estaba podando las rosas cuando escuché una conversación que no debía escuchar. Don Rodrigo hablaba con un hombre en su estudio, y la ventana estaba entreabierta. El hombre le advertía que había sido traicionado, que las autoridades vendrían por él pronto. Don Rodrigo respondió que ya había tomado precauciones, que su familia estaría a salvo. Por eso las fotografías, murmuró Sofía, comprendiendo. Quería tener recuerdos antes de que todo desapareciera. Mateo asintió. La mañana del 15 de mayo, yo estaba en el jardín cuando llegó el fotógrafo. Observé a Lupita posar entre las rosas. Era una niña tan inocente, tan feliz. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de terminar. Esa noche, como don Rodrigo había predicho, llegaron por él. Se levantó y caminó hacia una cómoda vieja. De un cajón sacó un sobre amarillento que obviamente había guardado durante décadas. Después de que arrestaron a don Rodrigo, Rosario, la nana, vino a buscarme. Me dijo que don Rodrigo había dejado instrucciones específicas. Yo debía llevar a la familia a un lugar seguro. Me dio una dirección en León y me hizo jurar que nunca revelaría a dónde habían ido. Abrió el sobre y sacó varios documentos, recortes de periódicos amarillentos, cartas escritas con tinta descolorida, y otra fotografía. Esta segunda foto mostraba a Mateo joven junto al automóvil viejo, con doña Elena, Carlos y Lupita apenas visibles en las ventanas del vehículo. Fue tomada justo antes de partir esa madrugada. Los llevé a León, dijo Mateo con voz quebrada. Durante todo el viaje, Lupita durmió contra mi hombro. Cuando llegamos y sexta la pobreza en la que tendrían que vivir,
mi corazón se rompió. Esa niña había tenido todo, y ahora, no tenía nada. ¿Qué pasó después?, preguntó Sofía, absorbiendo cada palabra. Regresé a Guanajuato. Seguí trabajando en los jardines cuando el gobierno confiscó la propiedad. Mantuve las rosas de doña Elena vivas, incluso cuando nadie me pagaba por hacerlo. Era mi forma de honrar su memoria. Nunca le dije a nadie dónde estaba la familia, ni siquiera a mi propio padre. Mateo sacó otro documento del sobre, una carta escrita con letra temblorosa. 6 años después de esa noche, recibí esta carta. Era de Lupita, aunque firmaba como Guadalupe Méndez. Solo tenía 14 años, pero escribía como alguien mucho mayor. Me contaba que su hermano Carlos había muerto en un accidente en la curtiduría, que su madre había enfermado de tristeza y apenas podía trabajar, que ella había tenido que dejar la escuela para mantener a la familia. Me agradecía por haberlos salvado esa noche y me pedía que nunca buscara contactarla nuevamente. Decía que Lupita Villaseñor había muerto para siempre, y que solo Guadalupe Méndez podía sobrevivir. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Su abuela había cargado ese peso durante toda su vida, había borrado completamente su identidad. Había vivido en la pobreza y el trabajo duro para proteger un secreto que nadie debía saber. Todo lo que Sofía había conocido sobre su abuela era una mentira construida sobre la necesidad de supervivencia. Siguió escribiéndome ocasionalmente a lo largo de los años, continuó Mateo. Cartas cortas, siempre desde direcciones diferentes. Me contó cuando conoció a tu abuelo, un trabajador de la curtiduría que nunca supo su verdadero origen. Me contó cuando nacieron tus tíos y tu padre. Cada carta terminaba con la misma advertencia: nadie debía saber nunca la verdad. Era demasiado peligroso, incluso décadas después. Incluso cuando los que la perseguían ya habían muerto, ella mantuvo el secreto. Se había convertido en Guadalupe Méndez tan completamente que Lupita Villaseñor era solo un fantasma. Javier tomó los documentos con cuidado, sus ojos de abogado procesando las implicaciones legales. ¿Sabe usted qué pasó con la fortuna de los Villaseñor? Mateo asintió amargamente. Fue redistribuida, según el gobierno. En realidad, fue robada por funcionarios corruptos y políticos que se enriquecieron con los bienes confiscados. Don Rodrigo lo sabía, por eso escondió algo antes de que lo arrestaran. Un tesoro no de dinero, sino de verdad. ¿Qué quiere decir? Sofía se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo aceleradamente. Mateo se levantó y les hizo señas para que lo siguieran afuera. En el pequeño jardín trasero, caminó hasta un viejo árbol de mezquite. Don Rodrigo me dijo algo la última vez que hablé con él, horas antes de que lo arrestaran. Me dijo: Mateo, bajo el mezquite más viejo de mi propiedad, está enterrada la verdad. Cuando sea seguro, cuando todos los que me persiguen estén muertos, sácala a la luz. Limpia mi nombre. Pero nunca fue seguro, ni siquiera ahora. No realmente. Los hijos y nietos de esos hombres corruptos siguen en el poder. Se arrodilló junto al árbol y comenzó a cavar con sus manos. Sofía y Javier lo ayudaron, excavando hasta que sus dedos tocaron algo duro. Era una caja de metal, sellada y enterrada hace 60 años. Mateo la sacó con reverencia, limpiando la tierra de su superficie. Dentro había documentos cuidadosamente preservados en papel encerado, pruebas de corrupción gubernamental, listas de sobornos, fotografías comprometedoras de funcionarios públicos, registros de malversación de fondos. Era evidencia que habría destruido carreras políticas y enviado a docenas de hombres poderosos a prisión. Por eso habían destruido a don Rodrigo. No era un criminal, era un hombre que sabía demasiado y se atrevió a desafiar al sistema corrupto. Sofía sostuvo los documentos con manos temblorosas. Su abuela había vivido toda su vida en la pobreza, trabajando hasta que sus manos sangraban, ocultando su verdadera identidad. Todo porque su padre había tratado de hacer lo correcto. Tenemos que contar esta historia, dijo con voz firme. Mi abuela pasó 60 años escondiendo la verdad.
Es hora de que el mundo sepa quién fue realmente Lupita Villaseñor. Sofía pasó los siguientes 6 meses investigando meticulosamente cada detalle de la historia de su abuela, trabajando con Javier, quien usó sus habilidades legales para autenticar los documentos encontrados. Construyeron un caso sólido que no solo limpiaba el nombre de don Rodrigo Villaseñor, sino que exponía la corrupción sistemática que había destruido a su familia y a muchas otras en aquella época turbulenta de la historia mexicana. El artículo que Sofía publicó en uno de los periódicos más importantes de México causó conmoción nacional. La fotografía de Lupita en el Jardín de Rosas apareció en la primera página, junto con el titular, La niña del jardín, como una familia aristocrática fue destruida por luchar contra la corrupción. La historia resonó profundamente en un país que todavía luchaba contra problemas similares de corrupción y abuso de poder. Mateo Hernández, después de 60 años de silencio, dio entrevistas televisivas donde contó la historia completa con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le prometí a don Rodrigo que protegería su secreto, dijo ante las cámaras, pero también le prometí que algún día, cuando fuera seguro, sacaría la verdad a la luz. Ese día finalmente ha llegado. La Casa Grande de los Villaseñor se convirtió en un museo dedicado no solo a la familia, sino a todas las víctimas de la represión política en México durante los años 50 y 60. El jardín donde Lupita había posado fue restaurado a su gloria original, con rosas rojas plantadas exactamente donde habían estado en 1954. Una placa de bronce marcaba el lugar exacto de la fotografía, con la imagen de Lupita sonriendo eternamente, acompañada de las palabras, en memoria de Guadalupe Lupita Villaseñor Méndez 1946 a 2024, quien sacrificó su identidad para sobrevivir, pero nunca perdió su dignidad. Los descendientes de Lupita se reunieron en Guanajuato para una ceremonia especial. Había más de 30 hijos, nietos, bisnietos, toda una familia que existía gracias al sacrificio de esa niña que había tenido que desaparecer para sobrevivir. Muchos no habían sabido la verdad sobre su linaje hasta que Sofía publicó su investigación. Ahora, parados en el jardín de la Casa Grande, conectaban con una historia que era simultáneamente trágica y triunfante. El padre de Sofía, el hijo menor de Lupita, lloró cuando vio la fotografía de su madre de niña por primera vez. Siempre supe que había algo que no me contaba, dijo con voz quebrada. Cuando le preguntaba sobre su infancia, sus ojos se llenaban de una tristeza tan profunda que dejé de preguntar. Pensé que simplemente había sido una vida dura de pobreza. Nunca imaginé esto. El gobierno mexicano emitió un perdón póstumo oficial para don Rodrigo Villaseñor, reconociendo que las acusaciones contra él habían sido fabricadas. No era mucho después de 60 años, pero era algo. Sus descendientes no reclamaron la fortuna confiscada. En su lugar, establecieron una fundación en nombre de Lupita dedicada a ayudar a familias que habían sido víctimas de injusticia política, ofreciendo apoyo legal, financiero y psicológico. Sofía escribió un libro expandiendo la historia de su abuela, entrelazando la narrativa personal con la historia más amplia de la represión política en México. Se convirtió en un bestseller nacional, no solo por el drama inherente de la historia, sino porque representaba algo universal, la capacidad humana de sobrevivir, adaptarse y mantener la dignidad incluso en las circunstancias más devastadoras. Un año después de la publicación del artículo original, Sofía regresó al jardín de la Casa Grande. Era 15 de mayo, exactamente 61 años después de que su abuela posara para aquella fotografía fatídica. Se paró en el mismo lugar donde Lupita había estado, sintiendo la presencia de su abuela como si estuviera junto a ella. Lo hicimos, abuelita, susurró al aire perfumado con el aroma de las rosas. Contamos tu historia, el mundo sabe quién fuiste realmente, ya no tienes que esconderte más. En ese momento, un anciano se acercó cojeando por el jardín. Era difícil reconocerlo,
pero Sofía supo inmediatamente quién era, un primo lejano de Lupita, el último descendiente directo vivo de la línea Villaseñor que no había sido parte de la familia inmediata de don Rodrigo. Había vivido en España durante décadas, autoexiliado después de que su propia rama de la familia también cayera en desgracia. Lupita fue mi heroína, dijo el anciano con acento español después de presentarse. Cuando éramos niños, antes de todo esto, jugábamos en este jardín. Ella era tan llena de vida, tan inocente. Cuando la familia desapareció, asumí que estaban todos muertos. Saber que sobrevivió, que vivió una vida completa a pesar de todo, me da esperanza de que el sufrimiento no fue en vano. Juntos, se pararon en el jardín mientras el sol se ponía sobre Guanajuato, tiñendo todo de dorado. La ciudad había cambiado enormemente en 60 años, pero ese jardín, esas rosas, permanecían como testigos silenciosos de una historia que finalmente había sido contada. Sofía sacó la fotografía original de su bolso, ahora protegida en un marco especial de conservación. La comparó con el jardín frente a ella, y por un momento, el tiempo se plegó sobre sí mismo. Podía ver a su abuela de niña, sonriendo con inocencia, sin saber lo que vendría. Podía ver a la mujer que se convertiría, fuerte y resiliente, cargando un secreto que nunca compartió, y podía verse a sí misma, el eslabón final en la cadena, la que finalmente había traído la verdad a la luz. Las historias necesitan ser contadas, le dijo Sofía al primo de su abuela, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuánto duela. Las historias de quiénes somos y de dónde venimos nos dan significado. Mi abuela vivió una vida extraordinaria fingiendo ser ordinaria, pero ahora, finalmente, todos saben la verdad. Mientras dejaban el jardín esa tarde, una brisa suave movió las rosas rojas, casi como si la casa misma estuviera suspirando en alivio después de 60 años de silencio. La fotografía de la niña sonriente había revelado finalmente sus secretos, y al hacerlo, había liberado no solo la memoria de Lupita Villaseñor, sino a toda una familia del peso de un pasado oculto. La historia de la fotografía de 1954 se convirtió en parte del patrimonio cultural mexicano, estudiada en escuelas como ejemplo de resiliencia y supervivencia, pero para Sofía y su familia, era algo mucho más personal, era la prueba de que sus raíces eran más profundas de lo que jamás imaginaron, que su sangre llevaba tanto privilegio como sacrificio, tanto pérdida como triunfo. Cada año, el 15 de mayo, la familia Méndez Villaseñor se reúne en el jardín de la Casa Grande para honrar la memoria de Lupita. Los niños más pequeños corren entre las rosas mientras los mayores cuentan historias sobre una bisabuela que la mayoría nunca conoció, pero cuyo legado vive en cada uno de ellos. La fotografía de la niña sonriente preside la reunión, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la dignidad pueden sobrevivir. Sofía continúa trabajando como periodista, pero ahora se especializa en descubrir historias olvidadas de familias que, como la suya, fueron silenciadas por la historia oficial. Cada artículo que escribe es un homenaje a su abuela, un reconocimiento de que las voces silenciadas merecen ser escuchadas, sin importar cuántas décadas hayan pasado. En el cementerio de León, la tumba de Guadalupe Méndez recibió una nueva lápida. Ahora Lee, Guadalupe Lupita Villaseñor Méndez, hija, madre, abuela, vivió 2 vidas para que sus descendientes pudieran vivir libres. Su verdad finalmente es conocida, y junto a las palabras, grabada en el mármol, está la imagen de aquella fotografía, una niña sonriendo en un jardín de rosas, capturada en un momento de felicidad perfecta justo antes de que todo cambiara, un recordatorio eterno de que somos más que nuestras circunstancias, más que los secretos que guardamos, más que las identidades que asumimos para sobrevivir. Somos, al final, las historias que dejamos atrás.